Biblia, queremos prestarles Biblia. Es importante que la tomen, que la lean. ¿Listo? Entonces aquí está. Muchas gracias. Muy bien. Ustedes, mis amigos, es el tema que nos compete hoy. Desde Juan capítulo 15 vamos a estar leyendo los versos 12 al 17. Amén. Entonces vamos a iniciar leyendo del versículo 12 al verso 17. Lo vamos a leerles despacio. Yo lo leo fuerte, ustedes lo leen mentalmente. Dice el versículo 12 al 17 de Juan capítulo 15. Estemos en quietud, porfis. Dice el versículo 12 al 17. Si lo tiene conmigo, diga amén. Amén. Este es mi mandamiento. ¿Cómo inicia? Este es mi mandamiento. Ahí está hablando Jesús a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 14, vosotros, ustedes, son mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Muy bien, excelente porción de la palabra. Quiero contarles algo. Ahí está Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, semejante al Padre, y está en un lugar que se llama el aposento alto. El Señor Jesucristo está en privado con sus 11 discípulos. En este caso en particular les llama amigos. ¿Listo? Acaba de salir uno que no es amigo de Jesús, el más conocido como Judas. Ya no estando Judas, el Señor Jesucristo habla a sus 11 discípulos y hace algo muy interesante que acabamos de leer. Compara la amistad con sus amigos con unas ramas de la vid. Aprendíamos hace 8 días que la vid es una planta. Piensa en la vid como una planta. Y los pámpanos son ramas de la planta. Esos pámpanos dan un fruto. Jesucristo les dice, ustedes son mis amigos. ¿A quiénes? A los pámpanos que dan fruto. En este pasaje Jesucristo está por despedirse, porque en prontos minutos, y Él lo sabe porque es Dios, omnisciente, todo lo sabe, en contados minutos vendrán por Él. Entonces está despidiendo y el corazón de los 11 discípulos está completamente arrugado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de despedirse de un ser querido que va a morir. Es una situación muy dura y es la que está suscitándose en este momento. Los discípulos están conmovidos y escuchan del Señor que Él les habla de amistad a su despedida. Y el Señor les dice que básicamente lo siguiente: ¿quiénes son mis verdaderos amigos? ¿Por qué verdaderos? Porque hay falsos. Mis verdaderos amigos cumplen 5 condiciones. Hace 8 días vimos las 2 primeras. Hoy vamos a ver las 3 siguientes. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 5 condiciones de ustedes los amigos, refiriéndose a los apóstoles? Veíamos en el versículo 12 y 13 que la primera de ellas fue que se amen los unos a los otros. Esa era una condición. Es decir, quien es verdaderamente amigo de Dios
tiene la capacidad de amarse entre ellos. ¿Listo? Y hace 8 días pensábamos que hay gente que cree que es amiga de Dios, pero no lo es, porque ni siquiera viene a la iglesia. ¿Usted cómo va a cumplir la primera condición de amar a su hermano en Cristo si ni siquiera tiene hermandad en Cristo? Por eso Jesús habla claramente y les dice, ojo, si ustedes verdaderamente son mis amigos, versículo 12 y 13, no voy a entrar en el detalle porque ya lo vimos hace 8 días, pero los quiero contextualizar, es porque se aman entre ustedes. Y recuerde que el amor, mi amado hermano, no es un sentimiento, es una decisión, no es de palabras, es de hechos. El segundo aspecto que aprendíamos hace 8 días acerca de quienes son amigos de Dios, verdaderamente un amigo de Dios, número 2, le obedece. Díganlo conmigo, le obedece. Lo encontramos en el verso 14, usted si lo quiere leer, ahí está, ¿no? Versículo 14. Vosotros sois mis amigos y ¿qué? ¿Sí ve que hay una condición? Él no les dice, ustedes son mis amigos y fresco. ¿Qué? No, les dice, ojo, ustedes son mis amigos, pero sí. Y ahí les dice, coma, si hacen lo que yo les mando, y hay un punto. O sea, ahí no hay nada más que decir. No solamente es amigo de Dios aquel que viene a la iglesia y ama a su hermano. ¿Sí? Acuérdense que amar es desprenderme cuando mi hermano lo necesita. No solo de recursos económicos, de tiempo, de un consejo, de un abrazo. Sino que también, número 2, es amigo de Dios el que hace caso. ¿El que le hace caso a quién? Pues a Cristo. Y Cristo nos habla por su palabra. Y en esto también aprendíamos, hay gente que cree, hay personas que piensan que son amigos de Dios. No solamente no vienen a la iglesia, no se pueden amar entre ellos, sino que 2, tampoco escudriñan la Biblia, no tienen ni idea de Biblia. Pregúntenle de fútbol y eso sí se sabe, preguntémosles de novelas, de películas, pero de la Biblia, ¿y por qué? Tranquilo, ya empezó la predicación del Evangelio. Yo no estoy echando pullas a nadie en particular. Ahí sí cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón. Para poder ser amigo de Dios, número 2, verso 14, usted lo escucha de Cristo, hagan caso. Diga conmigo, haga caso. Haga caso a su palabra. Es que yo soy amigo de Dios, yo amo al Señor. Bueno, ¿y tú haces caso? ¿Cómo estás viviendo tu sexualidad, tu matrimonio, la crianza de tus hijos? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como tú quieres o como Dios quiere? Para poder hacer caso, el primer paso es escuchar a papá. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Ya después de oír, el verdadero amigo sale de acá y hace caso. ¿Amén? Amén. Listo. Ya les adelanté el culto de hace 8 días. Hoy vamos a ver los otros 3 puntos. ¿Listo? Y es que para ser amigo de Dios, mejor amigo de Cristo, quien es Dios, semejante al Padre. Número 3, lo encontramos en el verso 15, léalo conmigo. La tercera característica o condición para ser amigo de Dios. Versículo 15 del capítulo 15. Dice la Escritura, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Número 3, quien es amigo de Dios, un amigo de Dios es aquel que conoce sus secretos. Si usted está tomando nota, escribas aquel que conoce sus secretos. Sus amigos conocen sus secretos. Y aquí quiero que se conecte conmigo, por favor, porque aquí viene algo muy importante. Mire la pantalla. Este no es. Quiero contarle que en el Antiguo Testamento, que hay un pasaje del Antiguo Testamento, nunca en el Antiguo Testamento se habló de alguien que fuera amigo de Dios, solamente de una persona. ¿Quién es esa persona? Mírelo acá, aquí está. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú. Mire, la Biblia es perfecta porque es la palabra de Dios. Mire ¿cómo se llama eso? La hipérbole que hay en la persona. Tú y tú. ¿A quién se refiere?
a Israel. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Quién? Mi amigo. El único personaje antes de la venida de Cristo que es considerado amigo de Dios es Abraham, el escogido de Dios. Y es que, ¿cuál es el punto número 3? Sus amigos conocen sus secretos. Y como ustedes y yo somos amigos de Dios, se espera que eso sea así. Él nos quiere confiar su secreto, como lo está haciendo en Juan capítulo 15 a sus 11 discípulos. Acá hay un secreto de confianza. Es un secreto que tiene dos partes. La primera de ellas está en el mismo versículo 15. Él escogió a sus amigos. O sea, este tercer punto tiene parte A y parte B. La parte A es que Él, el Señor, escoge a sus amigos. La vanguardia de la Ilustración, les voy a hablar en términos un poco históricos y sociológicos. La historia de la humanidad se divide por vanguardias. Después de la Edad Media vino la Ilustración, y en la Ilustración nace algo llamado el antropocentrismo. Es decir, durante toda la Edad Media se creía que a todos se le daba una respuesta religiosa, no bíblica, religiosa. Llegó un momento en la historia que nace la modernidad, la Ilustración, y pasaron del polo opuesto, de resolverlo todo desde la religión, ahora el hombre pasó a ser el centro del universo y a resolverlo todo desde la razón humana. Y entonces ya como que Dios no es la respuesta, sino el hombre es el centro de todo. Y pasó algo interesante allí, y es que esto permeó en alguna medida la cristiandad. ¿Y la permeó en qué sentido? Los seres humanos piensan que escogen a Dios. Y esto pensaban los fariseos. Aunque estoy hablando, la modernidad viene mucho después del tiempo de la Palestina del siglo I. Pero en alguna medida los fariseos tenían una tendencia a ser antropocéntricos. Y ellos creían, mis hermanos, que eran ellos quienes escogían a Dios, como la gente lo cree hoy en día. Y aquí hay un secreto que Cristo les está revelando. Yo los escogí, no me escogieron ustedes a mí. A esto lo conocemos teológicamente como la soberanía de Dios. Los fariseos creían que por cumplir las mitzvot, ¿qué son las mitzvot? Los preceptos de la ley judía. Ellos decían, si yo cumplo las mitzvot, que son 619, imagínense, y le enseñaban eso a la gente, como les pasa hoy en día a las personas. Si tú cumples con ciertos mandamientos, tú te vas a salvar. Y recuerde que el punto 3 nos dice que sus amigos conocen sus secretos. ¿Cuál secreto? Nosotros no escogemos a Dios, Él nos escoge a nosotros. Vuelva a leer el verso 15, por favor. Ahí lo dice claramente. Mire este secreto, ya no los llamaré siervos porque el siervo sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que mi Padre las he dado a conocer. Y vea el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. ¿Cuál secreto? Ese que se está revelando. Les dice, ustedes son mis amigos porque yo les revelo un secreto. ¿Cuál secreto? Ustedes no me escogen a mí, yo los escojo a ustedes. Y aquí quiero que ponga mucha atención a lo siguiente. ¿Quién era Abraham? Amigo de Dios, ¿sí o no? Pero ojo, Abraham no siempre fue amigo de Dios. Abraham era un pagano. Abraham era un idólatra. Abraham era una persona que amaba su pecado y practicaba el pecado. Abraham nunca buscó a Dios. ¿Quién buscó a Abraham? Dios. Ese es el secreto que les está revelando Jesús. No se trata de ustedes buscándome a mí. Se trata de mí, como Dios, llamando a cada uno de ustedes. Hace 15 días veíamos que los llama como pámpanos vivos, pegados a la vid. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Aquellos que están pegados a la vid. ¿Y quién es la vid?
Cristo, hoy su palabra encarnada. Es decir, lo que les quiero decir con esto a través de la explicación es que quien es verdaderamente un amigo de Dios es aquel que escogió Dios para que esa persona esté pegada a la vid. ¿Ok? Un verdadero amigo de Dios entiende ese secreto. ¿Ok? Cuando uno estudia las Escrituras, encuentra algo que se llama la dicotomía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es decir, Dios es soberano. ¿En qué sentido? Gobierna como quiere, hace lo que quiere. Todo lo que existe pasa porque Dios quiere que suceda. Pero al mismo tiempo, y es un misterio, el hombre tiene responsabilidad con las cosas que hace. Es decir, no le podemos echar la culpa a la soberanía de Dios de lo que está sucediendo en este contexto actual, en nuestro contexto. Pero Dios tiene el control. Y en el tema de la salvación, ese es el secreto que está siendo revelado aquí. Aunque todo ser humano tiene responsabilidad delante de Dios, si viene a Él o no viene a Él, Dios en su soberanía escoge a quien llama. ¿Ok? Dios no hizo robots. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. O me arrepiento y vengo con fe, confieso mi pecado y busco a Dios. Pero esto no puede pasar sin su soberanía. Es decir, Él tiene que autorizar que suceda así. Ese es el secreto que está siendo revelado. Dios obra primero en el corazón de cada persona y pone el querer como el hacer. Porque hay personas que no vienen a Cristo como Judas, por la dicotomía que estamos exponiendo. Porque Él es responsable de lo que está haciendo, pero al mismo tiempo es soberanía de Dios. Se perdió el que se tenía que perder. ¡Wow! Porque Dios escogió a Israel y no escogió a otra nación. Porque Él soberanamente decidió hacerlo. No por obras, no los escogió porque, ojo con esto, porque fueran mejores que otro pueblo. Como no escoge a sus hijos porque sean mejores o se porten bien o se porten mal, los escoge por gracia. Porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad. Pero aquí hay una parte B de este punto 3. Sus amigos conocen sus secretos. ¿Cuál secreto? En primera instancia, que aquí hay un Dios soberano que escoge a quien quiere que sea parte de su vida. Hay otro, Él los elige, Él les dice, yo los escogí. No me habéis vosotros elegido, fui yo quien los elegí. Hay una parte B aquí que es muy interesante y hace parte del secreto soberano de Dios, y es que yo creo que lo vamos a ver con claridad en este pasaje. Miren 1 Corintios 2:12. Léalo conmigo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pero Tacho, ¿quiénes somos nosotros? Los escogidos, o los amigos de Dios, o los pámpanos vivos, ¿ok? Los pámpanos vivos, los amigos de Dios, o los escogidos en términos de Juan 15:15. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ojo con esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Permítame seguir avanzando, porque mire lo que dice, pero el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ojo, mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los amigos de Dios tenemos la mente de Cristo. Este es otro secreto que ha sido revelado en este momento. Sus amigos tienen la mente de Cristo. ¿Usted puede entender esto, mi amado hermano? Es un derecho exclusivo de los verdaderos hijos de Dios, de los pámpanos vivos, tener la mente de Cristo, es decir, pensar como Dios piensa.
Y hace un paralelo. Los pámpanos muertos, las ramas secas, las personas del mundo, al estar muertos, no entienden las cosas, la verdad. Pero nosotros, los amigos de Dios, tenemos su mente. Esto es muy profundo. Tener la mente de Dios es tener la capacidad de pensar como Cristo piensa. Y es un derecho exclusivo de ¿quiénes? De sus amigos. En términos generales, lo que les dice Jesús en el verso 15 es: ustedes son mis amigos porque les fueron revelados mis secretos. ¿Cuáles secretos? Que yo les escogí a ustedes, no ustedes a mí. Esto no es antropocéntrico, esto viene de Dios, de Cristo. Hay una elección soberana de Cristo. Y número 2, van a tener mi mente. Eso viene dentro del paquete, tener la capacidad de pensar como piensa Cristo. ¿Ok? Hay algo importante que no podemos dejar pasar en este momento, y es lo siguiente. Si usted observa la pantalla, en la primera parte dice: el espíritu del mundo está engañado. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es un espíritu de engaño. Mire lo que está haciendo Cristo aquí. Este es un pasaje que es paralelo a Juan capítulo 15. Hay dos grupos de personas. En Juan capítulo 15 y en Corintios 2. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas? Los enemigos y los amigos de Dios. Y aquí usted lo ve como ¿quién? El mundo y mi familia, mis hijos. ¿Ok? ¿Qué pasa con el mundo en general? ¿Qué pasa con los pámpanos secos? ¿Qué pasa con los que no son amigos de Dios? Mire lo que sucede. Tienen el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo, mis amados hermanos? Jesús habla a los fariseos y les dice: ustedes son hijos no de Dios. Y los fariseos eran religiosos, eran de los que hacían así. Bueno, estoy tratando de hacer un montaje escénico desde lo actual a lo anterior, a la Palestina primer siglo. Pero ellos eran de los que rezaban duro en las esquinas para que la gente los viera, y eran enemigos de Dios. Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque en las obras de su padre les gusta estar. Es lo mismo que está sucediendo acá. El espíritu del mundo es un espíritu de engaño. Diga conmigo: engaño. ¿Cuál es el engaño del mundo? El mismo engaño que está suscitándose en Juan 15. Las personas creen que son amigas de Dios cuando son enemigas de Dios. Los fariseos creían, engañados, que eran no solamente amigos de Dios, sino del círculo más íntimo de Dios. Cuando no es así. Y esta es la condición, mi amado. Este es el evangelio, mis hermanos. El primer paso del evangelio bíblico es comprender nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición desde que nacemos? Enemistad con Dios. Por el pecado. Hay una enemistad con el Padre por el pecado. Lo que pasa es que el mundo, al estar engañado, al tener el espíritu del mundo, no comprende esa verdad y cree que es amigo de Dios. Aquí nos aclara: ustedes no tienen ese espíritu, sino que el espíritu que proviene de Dios lo tienen ustedes. ¿Para qué? Para que sepan lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? La capacidad de reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y esto no lo aprendimos por palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Qué le enseñaban los fariseos a las personas incluso el día de hoy? Cumple los mandamientos y te vas a salvar. Pero no se trata de obras, mis hermanos. Se trata de arrepentimiento. Dios te trajo aquí esta mañana para que comprendas que tú y yo somos enemigos de Dios por el pecado. El espíritu del mundo asiste a lugares del mundo y falsos profetas en el mundo le dicen a la gente todo lo contrario. Tú eres amigo de Dios, tú eres el ungido, tú eres bendecido, Dios te ama tal y como eres. Dios te quiere bendecir. Y la gente cree que es amiga de Dios, que Dios la quiere bendecir y que Dios la ama tal y como es. Ese es el espíritu del mundo, un espíritu de engaño.
Es que yo soy de esta religión desde que nací y así me voy a morir. Yo te tengo una noticia aparte del Señor, ese es el espíritu del mundo. Creer que una religión te va a salvar. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvados? Estos son los secretos que el Señor les dice en Juan 15:15. Mis amigos conocen mis secretos. ¿Cuál secreto? Un secreto que ya es público. Hay enemistad entre el mundo con Dios por el pecado. En este tiempo que se están muriendo las personas por la pandemia, por el COVID, lo que yo voy a decir a continuación lo digo con temor y temblor. Usted no escucha a la gente decir, mi familiar se fue para el infierno. Todo el mundo dice que se fue para el cielo. Y la Biblia dice todo lo contrario. Ancha es la puerta al infierno y angosta es la puerta a la salvación, por donde muy pocos pasan. ¿Y sabe por qué la gente cree que mi familiar se fue para el cielo? Porque viven en el espíritu del mundo. ¿Sí lo observa? Un espíritu de engaño. ¿A dónde te vas a ir tú cuando te mueras, mi amado hermano? Los amigos de Cristo no solamente se aman entre ellos y obedecen, sino que entienden que hay una enemistad con Dios por el pecado y se arrepienten. Judas no era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Judas nunca se arrepintió. Judas vivía engañado por el espíritu del mundo. A nosotros se nos ha concedido entender, no desde la sabiduría humana, sino desde lo espiritual. ¿Por qué? Te tengo una noticia, este es otro secreto que revela Cristo en su palabra. Desde el momento en que el primer hombre, pecó, el espíritu humano murió. Y no solamente murió el espíritu de Adán y Eva, absolutamente todos los seres humanos, consecuencia del pecado del primer hombre, nacen espiritualmente imposibilitados. ¿Sí sabía eso? Ay, es que yo conozco un amigo que lee poemas, él es tan espiritual, eso no es ser espiritual. Ay, es que yo no tengo No, el ser espiritual no es una condición romántica. El ser espiritual es una condición posible solamente cuando Dios viene y obra en nuestras vidas y coloca su espíritu dentro de nosotros. Ahora observe algo tan interesante que aparece aquí también. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que es enemigo de Dios y está engañado. Ojo, una característica del hombre natural es creer que es hijo de Dios, pero no lo es, está engañado. Y no lo percibe, vea. ¿A usted le ha dado gripa? Cuando a uno le da gripa, uno pierde el olfato. Y usted puede entrar a una panadería o a un lugar de flores y usted no percibe el olor. Está incapacitado. Ese es el hombre natural. Está incapacitado para percibir su condición de hedor delante de Dios. El hombre natural no percibe su condición. De hecho, todo lo contrario. Al tener el espíritu del mundo, el engañador cree que tiene la capacidad de ser espiritual, cuando no lo es. Y al estar en estado natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Jesús les dice, los pámpanos vivos permanecen ¿dónde? En la vid, permanecen arraigados a la vid, y la vid es hoy, mis amados hermanos, la Biblia. El hombre natural nunca viene a la Biblia, pero cree que es hijo de Dios y que está en la vid. Quiero darle una noticia que es un secreto revelado aquí. Hay pámpanos muertos, ramas que se cayeron, están en el suelo, en el piso, secas y muertas. ¿Sabe qué está sucediendo? Que esa rama que está en el piso, seca y muerta, no ha percibido que no está en el árbol. Y ella desde abajo cree que está sujeta al árbol. Ese es el engaño de este mundo. Es que Dios se debe a mí, es que Dios me tiene que seguir. Dios no te debe nada, mi amado hermano. Dios no te tiene que seguir. Tú y yo tenemos que arrepentirnos del pecado. Y los amigos de Dios entienden su condición de enemigos. Y usted dirá, ¿y entonces cuál es la solución? Si yo soy enemigo de Dios, ya Mauricio me trajeron acá a decirme, ¿por qué no me dice que Dios me va a sanar o que me va a dar plata? No, me trajeron acá a decirme que soy enemigo de Dios. Me trajo aquí a decirme que yo no soy espiritual.
Y entonces, ¿cuál es la salida? Hay una buena noticia. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre envía al Hijo? El Hijo es el Salvador. Él es la oportunidad de reconciliación. Él es la manera, mis amados hermanos, en la cual podemos reconciliarnos con el Padre. Venir al Hijo, venir a la vid, quien es Cristo. Y eso no se hace con palabras, eso se hace con acciones, viniendo a la iglesia bíblica, viniendo a su palabra. El espíritu del mundo cree que está congregado porque hoy domingo a las 11 de la mañana están en congregaciones donde no está Cristo. Y están engañados y creen que están aprendiendo psicología, positivismo, están aprendiendo de todo, menos su palabra. Testimonios, historias, anécdotas. Ese es el secreto revelado. Mis amigos conocen mis secretos. ¿Qué es un secreto? Algo que estaba oculto, pero que ya no es un secreto, ahora es público. Ahora quiero que piensen lo siguiente para ir avanzando. Miren Juan capítulo 15 y lea el verso 15. Miren lo que dice el 15. Ya no los llamaré siervos. Hay Biblias que dice esclavos. Hay versiones que dice esclavos. Porque el esclavo, el siervo, no sabe lo que hace su señor. Pero yo ahora los he llamado ¿cómo? Porque todas las cosas que oí de mi padre se las di a conocer. Escuchen lo siguiente. El contexto de la esclavitud de nosotros en el pleno siglo XXI nos parece una locura. Y nos parece incómodo y feo. Pero en el contexto de Juan capítulo 15 era una situación muy común. No impuesta por la Biblia. Usted lee la República de Platón. Platón escribió la República. O la política de Aristóteles. Y usted observa que la esclavitud era lo más normal del contexto. ¿Y qué pasaba con el esclavo? Porque Jesús utiliza ese término. Siervos o esclavos. Y les dice, ustedes ya no son siervos. ¿Quién era un siervo? Era una posesión material de un esclavista. Como un mueble. Incluso los vendían o los intercambiaban. El esclavo no tenía la posibilidad, escuche esto, de entrar a la casa y convivir y compartir ciertas cosas privadas de su señor. Porque simplemente era un siervo. Repito, a usted y a mí nos escandaliza en nuestro contexto actual, pero en ese contexto era muy común. Jesús les dice, usted ya yo no los veo así, ni mi Padre. Ahora los vemos como amigos. Es decir, ya usted no es un siervo, sino que usted ahora viene y se sienta conmigo a la mesa y escucha lo que yo a mi Padre oí, yo se lo confieso y se lo cuento. ¿Qué? Lo que vimos anteriormente. Que hay una enemistad, pero que hay una oportunidad. El mundo está engañado, mis amados hermanos, y Jesús antes de ir a la cruz, él no se pone a despedirse, ay, cantemos canciones de despedida, escríbanme cartas, él no le preocupan las emociones, a él le preocupa antes de irse dejarles algo muy en claro, porque ellos como apóstoles se lo tienen que contar al mundo. Un secreto que tiene que ser revelado. No es por cumplir mis bats, no es por cumplir la ley. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, maestro bueno? ¿Por qué me llama bueno? ¿Por qué Jesús le responde así? Porque en el contexto de la época, desde la religión, la falsa religión, las personas se creían buenas. Y Jesús le dijo, no me digas bueno, porque no hay nadie bueno, solo Dios. La gente estaba engañada, ese es el espíritu del mundo, creer que soy bueno. Por eso la gente cuando se muere cree que se va al cielo. Es que yo soy buenísimo, yo no me merezco ni siquiera el cielo, me merezco el palco del cielo, el palco VIP. Jesús lo mira con amor y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Él es Dios, Él es bueno. Pero ¿por qué le responde así? Para aterrizarlo y decirle, papito, no hay nadie bueno, usted no es bueno. ¿Y el qué? Le abre los ojos. Cumple la ley, le dice el Señor. Cumple los 10 mandamientos. ¿Por qué le dice eso?
Estoy haciendo mayéutica, preguntas retóricas, porque la respuesta está en la pregunta. ¡Ay, todos los cumplo! Yo cumplo la ley. Es un mentiroso, nadie puede cumplir la ley, lo dice la Biblia. Jesús le hace esa pregunta, ¿cumple la ley? ¿Por qué? Porque es como cuando los niños, para que usted me entienda, es una manera del Señor decirle y hacerle entender a este joven que por la ley no se puede salvar. Papi, ¿cómo paso la avenida? Vuela, hijo, saca tus alas. Esa es la respuesta. O sea, no puedes, está diciendo, no puedes. Jesús dice, cumple la ley. Saca tus alas. Y el mentiroso dice, yo ya las cumplo. Nadie puede cumplir la ley. Nadie se puede salvar por cumplir la ley. Pero en el contexto del mundo ellos creían que sí se podía. Entonces yo soy bueno moralmente, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Nadie puede salvarse por cumplir la ley. Hay un secreto que es revelado. Necesitas arrepentirte. Necesitamos el arrepentimiento y los 11 discípulos lo tenían. ¿Ok? Vamos bien, creo que vamos bien. Hay otra característica, llevamos 3, nos faltan 2. La 4. Si usted está tomando nota, escriba lo siguiente. Sus amigos dan fruto permanente. ¿Cuál es la primera? ¿Quiénes son amigos de Dios? Número 1, aquellos que se aman los unos a los otros. Número 2, aquellos que hacen caso. Número 3, conocen sus secretos. Yo los escogí, no ustedes a mí. Vea que la Biblia no es antropocéntrica, es cristocéntrica. Y no solo los escogí, sino que hay algo importante. Los pasé de muerte a vida. Los hice de enemigos a amigos. Pero aquí hay una cuarta situación. Los amigos de Dios dan fruto permanente. ¿Qué me pasas esa bandeja, por favor? Esta semana bajamos esto con mi esposa de un árbol. Y yo me acordaba de esta predicación. Yo le dije a Lore, fuimos a un lugar donde hay un árbol de peras. Este es el fruto. Ahorita vamos a compartirlas. Gracias, Kevincito. Déjame una. El punto número 4 es que los amigos de Dios dan fruto permanente. Una rama, un pámpano, lo dice la Escritura, que está seco y está suelto de la vid, quien es Cristo, de la planta, cae al suelo, se seca y muere. Ese pámpano no puede dar fruto. ¿Sabes cuál es el problema? Que es un secreto revelado ya, ¿no? Que la rama que está en el suelo cree que da frutos, y de hecho los da. ¿Pero qué tipo de frutos da? Frutos secos, frutos muertos, pecado, obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5. Pero el punto 4 nos dice que quien es amigo de Dios sabrá dar fruto, y aquí la palabra clave ni siquiera es fruto permanente. Lea conmigo el verso 16a. Ahí está el cuarto punto, mírenlo, ahí lo dice, verso 16a. No me elegisteis vosotros a mí, ahí está el secreto revelado, sino que yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Mire, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanece. Bueno, ¿por qué? Ahí vemos que quien ha sido escogido por Dios, ojo, quien ha sido verdaderamente escogido por Dios, tendrá que dar fruto. ¿Ok? Este es el cuarto punto. No todos los pámpanos dan el mismo fruto. Lo que voy a decir es muy, digámoslo de alguna medida, muy obvio pero real. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol de peras, ¿qué va a dar? No puede dar guayabas, ¿sí o no? Un árbol de guayabas no va a dar piñas. Un árbol, quien es Cristo, la vid, con sus pámpanos y sus ramas pegados a la vid, dará frutos vivos. Pero un árbol que no está, una rama que no está pegada al árbol, quien es Cristo, no podrá dar frutos vivos. Es lo que les está diciendo el Señor. Sus amigos dan fruto permanente.
La vida es Cristo y produce verdaderos cristianos. ¿Usted quiere conocer un verdadero cristiano? ¿Por qué hablamos de verdaderos? Porque hay gente que no es verdaderamente cristiana. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Usted quiere conocer un árbol de peras? Yo no sé de árboles, se lo confieso. Yo no sé de biología, de botánica, de nada. Pero cuando yo fui allá a la finca, vi muchos árboles. Yo no sé distinguir los árboles. El campesino sí sabe. Mi suegra me decía, ese que está allá es de peras y ese que está allá, ¿de qué era? Curúas. Y uy, ¿cómo sabe? Él sabe porque él tiene el... Yo no, yo veo árboles y yo los veo iguales. ¿Sabe cómo distinguimos quién es quién? Acercándonos a ver sus frutos. Y es un fruto que tiene que permanecer. Por eso sabemos que Judas no fue salvo. Imagínense que los amigos de Judas no sabían que él no era salvo. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, los amigos, ¿seré yo? No tenían ni idea. Judas era tan profesional, como dice Jesús, el trigo y la cizaña se parecen tanto que uno no sabe cómo distinguirlos. Jesús sabe quién es trigo y quién es cizaña. ¿Cómo podemos identificar a quién es verdadero árbol sujeto a la vid? Por su fruto. Pero es un fruto que debe permanecer. Judas estuvo 3 años y medio con Cristo. Cualquier distraído pensaría que era un verdadero discípulo, amigo de Dios, pero no lo era. Finalmente, por sus frutos conocemos al árbol. Ahora, ese es el cuarto punto. Mis amigos dan frutos permanentes. Siendo la vid Cristo, produce verdaderos cristianos, imitadores de él. ¿Cuál es el fruto? Esta es la pera, pero ¿cuál es el fruto de la vid de Cristo? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es el fruto que debe dar un cristiano? Decir gloria, aleluya, andar con la Biblia bajo el brazo. ¿Cuál es el fruto? Bueno, hay muchos frutos, ¿cierto? No los vamos a ver con atención, pero hay uno que los engloba a todos. Mire, aquí está. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Mire el fruto, aquí está. Dígalo conmigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el fruto permanente? Que ya no vivo yo, que ya no vives tú. Ahora Cristo vive en mí. Ese es el fruto. Y eso es una acción permanente, mis hermanos. Es decir, escuche lo siguiente. Tu fruto y mi fruto será que ya no vivas tú como a ti te place o yo como a mí me place. Y es que hay mucha gente en este contexto que dice que es cristiana, y me refiero al contexto de Juan 15. Los fariseos decían que eran creyentes. Nosotros amamos a Dios, decían los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice a Moisés, si ustedes fueran hijos de Dios, harían lo que Moisés hizo, Abraham hizo. ¿Por qué? Porque habla de frutos, pero ustedes no dan fruto. ¿Cuál es el fruto? Que ya no vivo yo y ya no vives tú. Ahora vive Cristo en mí. Es decir, no se hace lo que yo quiero. Y esto aplica a todo contexto, mis hermanos. Es que yo voy a la iglesia, pero yo a mis hijos los crío a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es que yo voy a la iglesia, pero yo mi sexualidad la manejo a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y ese es el problema del pámpano seco o del enemigo de Dios, que quiere imponerse religiosamente en su verbo, pero su conducta demuestra una contravía a sus palabras. Eso te hace enemigo de Dios. ¿Se ha notado que en el Evangelio no hay aguas tibias? O no hay 3 caminos, no hay agüita tibia. O se es o no se es. O soy amigo de Dios o soy enemigo. O soy pámpano vivo o soy pámpano muerto. Este punto es importante. Lo anterior, esto que estamos viendo, que viva Cristo en mí, define lo que es el amor verdadero.
No solo que Cristo dio su vida por nosotros, sino que nosotros en consecuencia de ello damos nuestra vida, porque así no nos guste. Hay cosas que de pronto nos llevan el Evangelio mortifica el pecado. Pero el verdadero creyente, el amigo de Dios, permite que Cristo viva en su vida. Ay, ustedes porque no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, porque Dios lo dice. ¿Usted sabe más que Dios? No sé, pues una pregunta que hace Romanos capítulo 8. ¿Usted sabe más que Dios? No, no sé más que Dios. Pero es que Dios, pero es que tú estás equivocado. Deberíamos probar parejas antes de. ¿Quién es esa persona? Un enemigo. ¿Quién es amigo de Dios? No cometerás adulterio. ¿Cuál es ese mandamiento de la ley moral? Recuerde que la ley tiene 5 categorizaciones, la ley moral. No cometerás adulterio. ¿Qué número es? Area. El 7, muy bien. Ojo a esto. No cometerás adulterio. El enemigo de Dios, no cometerás adulterio. No, Dios, qué pena, pero usted está equivocado. El amigo de Dios, punto número, obedécelo. No cometerás adulterio. Uy, voy a llamar a mi novia. Ven, mira lo que leímos acá. ¿Qué piensas? No, pues, hagamos caso. Listo, ya. Acabo el tema. ¿Quién es amigo y quién es enemigo? El Señor les está diciendo eso. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive. Das fruto. Damos fruto. Necesitamos el arrepentimiento, ¿cierto? Antes de pasar al punto 5 y terminar, no puede ser posible que dejemos pasar. El fruto debe ser permanente. ¿Listo? Ahí lo dice en el versículo. Los he llamado, versículo 16, los escogí para algo. ¿Cómo sé quién es escogido? ¿Cómo sé quién es escogido según el verso 16? Pues el que es escogido dará fruto, ¿cierto? Los escogí y los puse para que des fruto, los lleves, y vuestro fruto ¿qué? Permanece. ¿Sí ve que no se quedan solo que de fruto? ¿Por qué no dice solo los escogí para dar fruto, punto? No, dice los escogí para dar fruto, coma, y que vuestro fruto permanezca. Es decir que toda mi vida, hasta que Cristo me lleve, venga por segunda vez, debo permanecer en el fruto. ¿Listo? Eso es. Ahora una pregunta aquí, ¿qué tipo de fruto debe dar el árbol? Ya lo dijimos, ¿no? La mente de Cristo en mí, que viva Cristo en mí. No intermitente, sino permanente, un estilo de vida. ¿Ok? Bien. No sé si usted se lo esté preguntando, pero ese fruto permanente, ¿qué es permanecer en Cristo? Pues es mantenernos en comunión con Él cada día. Es venir a la iglesia. Es escudriñar la Escritura, y esto no es místico. Esto no es un trance místico. Esto es de acción. ¿Ok, mis hermanos? Ahora, el amor y la obediencia siempre caminan juntas. Si de verdad yo amo, obedezco, permanezco en frutos. ¿Ok? A su palabra, las Escrituras. Voy a terminar con el último punto de esta predicación, ¿cierto? El quinto y último es el siguiente. Sus amigos tienen oraciones respondidas. Repita conmigo, oraciones respondidas. Ese es el último punto y lo encuentran en el verso 16b. Mire el verso 16b. Dice él que no se escogió, sino que yo los elegí, los he puesto para que den fruto y fruto permanezca, punto y coma, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sus amigos tienen oraciones respondidas. Es decir, inferimos de allí y haciendo hermenéutica, no solo de aquí, haciendo hermenéutica inferimos que Dios no responde a las oraciones de los que no son sus amigos. Y eso está en la Biblia. ¿Listo? Mateo capítulo
Uy, Señor. Juan capítulo 7, verso 31 lo dice. Dios no responde las oraciones de quienes no son sus amigos. Y aquí lo infiere usted, lo observa con atención. ¿Quiénes son privilegiados? Y aquí quiero ser muy claro. Los amigos del Señor tienen oraciones respondidas, pero ojo, oraciones que son ¿qué? Conforme a su voluntad, y esto ya lo enseñamos, ¿no? Ya lo vimos, pero Él lo repite. No es que Dios va a responder todos los caprichos de sus amigos, no. Si son dentro de la voluntad de Dios, Él las responde. Pero ojo, aquí hay un dato importante. Número 5, sus amigos tienen oraciones respondidas. ¿Eso qué significa? Que sus amigos oran. ¿Sí observa? Pero si no oran, pues no son amigos de Dios. Los amigos tendrán respuesta a oraciones. Dice primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, ¿y qué pasa? Orad sin cesar. No vino don César, se salvó del chiste. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros los amigos del Señor estamos llamados a orar, ¿listo? Sin parar, con gozo. ¿Y oramos cómo? Pues conforme a su voluntad. Recuerden que yo ya prediqué acerca de esto. Los invito a que en nuestro canal de la iglesia encuentren la predicación acerca de la oración. Nosotros no decretamos, el que decreta es Dios, no el hombre. Nosotros no le damos órdenes a Dios, ¿ok? Nuestra oración debe ser como Cristo nos enseñó. Señor, si tú quieres, hazlo, que se haga tu voluntad. Aún Cristo fue el ejemplo de ello. Antes de ir al Calvario, Él no dijo, ¿cómo oró? Dijo, Padre, que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo lo hizo, no, Cristo no decretó. Él no le ordenó al Padre nada, ¿no? Nosotros lo hacemos igual. Señor, te pido que no te lleves a mi madre. Eso es una oración. Todos vamos a morir. ¿Sí sabía eso? Entonces es una oración. Más bien, Señor, haz tu voluntad. Obvio, no quisiéramos perder a nuestros seres queridos. Hay muchas cosas que entre nuestra voluntad no deseamos, pero pedimos y oramos para que el Señor haga su voluntad. Y ya está la promesa. Sus amigos tienen oraciones respondidas. En ese orden de ideas, amada familia, hemos observado cinco importantísimas características de quienes son amigos de Dios. La número 1. La pregunta es, ¿eres amigo de Dios? Número 1, los amigos de Dios se aman unos a otros, vienen a la iglesia, tienen hermandad. Juan comparte con Pedro, Pedro le fastidia a Juan. Sí, qué fastidio usted. Bueno, eso es amarse, es una decisión. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque es que aquí me fastidia pero eso no es amor. ¿Qué tal yo decirle a mi hijo, me voy de la casa, usted ya no es mi hijo, usted es muy fastidioso? No, o sea, con todo eso yo lo amo y este es mi hijo. Amén, nos amamos los unos a los otros. Número 2, los amigos de Dios, ¿qué pasa? Obedece. Hacen caso. Ay, pero es que eso es muy difícil. Dios dice en su palabra, dentro de su voluntad, el precepto, guardarás el día de reposo. Así lo dice el número 4. Guardarás el día de reposo. Vendrás a la iglesia, primer día de la semana. Ay, no, yo obedezco en todo menos en eso. Sus amigos hacen caso. ¿Por qué? Porque permanecen en la Biblia. Número 3. Sus amigos que conocen sus secretos, el plan de redención, que no es antropocéntrico, es deocéntrico, cristocéntrico. Dios, cuando estudien teología pactual con nosotros, sabrán y lo entenderán. Hay 3 pactos bíblicos. El pacto de la redención. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido. Antes de que usted naciera, Dios ya sabía quién eran sus hijos y quién no. Ese es el Dios del Salmo 135. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Dios que todo lo sabe. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, va a glorificar. Él lo hace todo. Bendito sea el Señor. Tremendo, ¿no? Ya empieza uno a comprender quién es Dios. Mire, Dios no juega a los dados. Eso lo dijo un científico muy famoso. Y yo le creo a ese científico. Antes de que existiera el mundo, Dios ya conocía tu nombre y el mío. Eso es lo que les dice el Señor en el versículo 15. Les voy a contar un secreto. Hay un pacto de redención. El pacto de redención fue entre 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre las escogió, el Hijo dijo, yo voy por ellas. Cuando Cristo termina su ministerio, que eso lo vamos a ver en el capítulo 17, Él ora al Señor y le dice, papá, con los discípulos, con los 11, no sé si cogidos de la mano en la cena del pesaje, el 14 de Nisan, y les dice, papá, terminé la obra. Los que me diste, ninguno se perdió. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Del pacto de redención antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Jesús no vino a mirar a ver quién se iba a salvar, a ver quién cree o quién no. No, Jesús ya sabía quiénes venía a salvar. Cuando está en la cruz, Él tiene tu nombre. Mi amado hermano, si eres escogido. Y te capacita para que te arrepientas, porque no crea robots. Él pone el querer como el hacer. Y aquí voy a terminar este culto de la siguiente manera. Pero antes de eso, el siguiente punto, ¿cuál era? Fruto permanente. Dan fruto permanente. ¿Cuál fruto? Lo vimos, ¿no? Cristo viva en mí, ya no vivo yo. Y por último, nosotros sus amigos tenemos oraciones respondidas. Vamos a terminar en este momento, ahí sentaditos. Casi que terminar. Dando gracias al Señor. Este himno es bien lindo, quiero que le ponga mucha atención a la letra y a su significado.